Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa donde vamos a estar viendo algo muy importante. Quiero decirles, mis estimados hermanos y amigos, que hoy en este momento quiero compartir este artículo con cada uno de ustedes. Le invitamos a conocer la Iglesia de Cristo, que fue establecida en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Le tiene confuso a las muchas iglesias que existen hoy en día. No sabe cuál de ellas predica la verdad. ¿Acaso repite el refrán: todas son buenas, pero no existe a los cultos de ninguna? De pertenecer usted a una iglesia, observa en ella prácticas que le preocupan, se atribula por las contiendas, las contradicciones y las divisiones entre las iglesias, por la mercadería del evangelio que hacen muchas, por los grandes escándalos que brotan con frecuencia, por la hipocresía que empaña el testimonio de muchos hombres, mujeres y jóvenes que profesan supuestamente seguir a Jesucristo. Sin duda existe en el ámbito religioso del mundo muchas condiciones que justifican sus preocupaciones y críticas, un sinnúmero de creencias y prácticas que confunden, como también no pocos abusos y desatinos que alejan a las almas de Dios. Pero, estimado lector, la culpa no la tiene Cristo. El Señor fundó una sola iglesia, y no muchas iglesias o sectas distintas o doctrinas y prácticas. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Esto lo encontramos, mi estimado amigo, en Mateo capítulo 16, en el verso 18. Una, no muchas. Referente a la unidad, la plegaria de Cristo por todos sus seguidores en la siguiente: para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Esto lo vemos en el Evangelio, en Juan capítulo 17, en el verso 20 al 23, que dice: el Señor no fundó muchas iglesias distintas en práctica y doctrina, sino solo una. Y dijo: edificaré mi iglesia. Se está refiriendo a una sola, no a muchas. El Espíritu Santo exhorta repetidas veces que estemos todos los creyentes perfectamente unidos. Dice: os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1, al verso 10. Dios abomina la división, clasificándola como obra de la carne. ¿Quiere usted conocer, mi estimado amigo, a la iglesia que no es una secta creada por religiosos? A la igual que es igual
a la que fundó Cristo? Imposible que exista en el siglo XXI, porque imposible el plano divino para su edificación, tal y como concebidos en la mente de Dios, está plenamente revelado como lujo de detalle en la Biblia. Al implementarlo, fieles ministros, se establece la misma iglesia dividida y pura, íntegra y sana, sin divisiones, que Cristo fundó, muy querida alma del Dios. Aunque usted no haya conocido hasta este momento tal iglesia, miles de congregaciones han sido establecidas en casi todo el mundo por ministros, evangelistas, maestros, predicadores, ancianos, competentes del nuevo pacto, así como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, en el verso 6. Esta iglesia, apartada del sectarismo, es estrictamente bíblica, en culto, en organización, en doctrina y vida espiritual. Le invitamos a considerarla imparcialmente conforme a la palabra de Dios. Nos llamamos cristianos sin tener otro nombre o otro apellido o apodos. Las congregaciones se identifican como la iglesia de Cristo, al igual que en Romanos 16:16, donde dice la palabra de Dios: las iglesias de Cristo os saludan. Entre semejante error cometieron algunos creyentes en Corinto diciendo: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El apóstol Pablo los reprende preguntándonos: ¿acaso está dividido Cristo? Infalible, como lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, en el verso 12 y 3. Nuestro credo es únicamente la Biblia, el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Los credos del concilio, los catecismos, los documentos de fe y orden no son invenciones del hombre falibles, pues no los aceptamos, sino que hablamos conforme a la palabra de Dios, tal y como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, en el verso 11. Dice: si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios, no yendo más allá de lo que está escrito. La Biblia es el único guía que tenemos y donde encontramos lo que es la iglesia que Jesucristo fundó. Si nos visita, y lo puede hacer en cualquier ocasión, sin compromiso, observará que adoramos en espíritu y en verdad, tal como lo dice la palabra de Dios en los evangelios. En Juan capítulo 4, en el verso 24, no encontrará ningún desorden, o alboroto, o algarabía, ya que nos sometemos a las instrucciones del Espíritu Santo, haciendo todo decentemente y con orden. Varones fieles y deben buen testimonio dirigir los cultos. En cuanto a las hermanas, el Espíritu Santo ha ordenado, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación.
en 1 Corintios 14, 33 y 34, añadiendo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. 1 Timoteo capítulo 2 en el verso 12, por lo tanto, en los cultos de la iglesia de Cristo, las mujeres no dirigen ni predican. Dios les ha asignado otros ministerios igualmente importantes. ¿Cómo? Adoramos al Padre solo en el nombre de su Hijo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 en el verso 5. No oramos todos a la vez en voz alta. Tal acción causaría confusión y desorden. Más bien seguimos la instrucción del Espíritu de Dios. Un hermano dirige la oración y los demás miembros asisten diciendo el amén. Una vez concluida la oración, cantamos himnos. La razón principal descansa en la naturaleza espiritual de la adoración conforme al Nuevo Testamento. Al morir Cristo en el Antiguo Testamento fue anulado, quitado de en medio y clavándolo en la cruz. Esto es lo que encontramos en Colosenses capítulo 2 en el verso 14 al 16, en Corintios, 2 Corintios 3, 5 y 18. Iniciada de lleno la era cristiana en el día de Pentecostés del año 33 después de Cristo, en Hechos 2 la iglesia recibe un testamento mejor que aquel que había hecho antes con los hombres en aquel tiempo. Y dice en Hebreos 8, 6 y 13, en 2 y 24, los cambios son drásticos, comenzando con el sacerdocio. Cambiando el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. El nuevo sumo sacerdote es Cristo mismo. Todos los fieles de la iglesia verdadera somos reales sacerdocio, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Tenemos un altar que no es material, sino espiritual. Sobre el altar de nuestro espíritu ofrecemos siempre sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hechos 13, 10 y 16. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo en nuestro culto racional. Romanos 12, 1. Y asimismo, hermanos, nuestra Pascua no es un cordero liberal, sino Cristo mismo. Y en 1 Corintios capítulo 5, el 17, nuestra cena del Señor no es una cena literal, sino espiritual. 1 Corintios capítulo 11, en el verso 16 hasta el 22. En fin, bajo el Nuevo Testamento, toda ha cambiado. ¿Con qué razón efectuar la música? Los instrumentos de música no son espirituales y por ende no armonizan con el culto en espíritu que rinde la iglesia. Los vocablos sacerdocio, casa, sacrificio, altar, Pascua y cena adquirieron nuevos significados espirituales en el nuevo pacto. Asimismo, frases tales como cantando y alabando al Señor. Ya no se alaba al Señor con instrumentos, sino en vuestros corazones, los cuales son las arpas de Dios en la tierra para la era cristiana. En nuestra nueva casa espiritual, la iglesia, tampoco alabamos con salsa, rock, rap, merengue o mariachi cristiano, con sus ritmos y danzas carnales, sino con cánticos espirituales. Colosenses 3:16, 1 Corintios 14:15. Amigo o amiga, su voz creada por Dios es un instrumento que Él quiere escuchar en alabanzas
consagrárselas a Él y solamente para Él. Únase a nosotros cantando con el entendimiento. ¿Cómo? Cada domingo, cada miembro pone aparte algo según haya prosperado, dando alegre y generosamente. Primera de Corintios capítulo 16 en el verso 1 al 2. Y segunda de Corintios 8 al 12. Y segunda de Corintios del 9, capítulo 9 al 6 al 11. Realizamos toda obra evangelística y benevolencia mediante muestras de ofrenda voluntaria. Nuestra casa espiritual, la iglesia, no la hacemos una casa de mercado. Lo que veíamos en aquel tiempo y lo encontramos hoy en la palabra de Dios en Juan capítulo 2, en el verso 13 al 17. O cueva de ladrones, dijo Jesucristo en Mateo 21, 12, 13, mediante la venta de productos, pasteles, tortas, golosinas, tacos, burritos, discos, pañuelos, ungidos. No figuramos absolutamente nada de eso. Cada primer día de la semana que esto concierne a un domingo, según haya prosperado. Entre los que cumplen la profecía por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras figurativas. Segunda de Pedro capítulo 12 en el verso 1 al 3. Mencionan mucho el diezmo. No lo hacemos, no se lo exigimos a nadie, ya que la ley de diezmar fue abrogada cuando Cristo abolió el sacerdocio levítico, introduciendo un nuevo sacerdocio y una nueva ley. En Primera de Corintios capítulo 9 en el verso 21. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9 al 7. Celebramos la cena del Señor todos los domingos. En los cultos celebramos el primer día de cada semana. Los miembros de la Iglesia de Cristo conmemoramos la muerte del Señor por medio de comer el pan sin levadura y tomar el jugo de la vid. Nuestra práctica es bíblica. Los primeros cristianos perseveraban en el partimiento del pan, en Hechos 2:42 en el capítulo 2. O sea, en la cena del Señor perseveraban, es decir, partían el pan a menudo. Cuando en Hechos 20, verso 7, dice la palabra de Dios que los que hacían los domingos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Otro texto tales como 1 de Corintios 10, 16 y 22 y 11, 17 al 34 enseñan cómo se debe celebrar la cena. Desde luego, solo los miembros fieles tienen derecho de comer la cena del Señor. A la iglesia, ¿cómo ser? Amada alma, usted también podrá tener la dicha de participar de la cena del Señor y gozar de incontables bendiciones espirituales. Al hacerse miembro de la iglesia bíblica, para lograrlo es preciso que obedezca lo que mandó Cristo en Marcos 16, 16 y dijo: el que creyere y fuere bautizado, sumergido, será salvo. Lo mismo enseñó el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese para perdón de pecados. Al creer, arrepentirse y bautizarse, Cristo le añadirá a usted a su iglesia. En Hechos 2:47 dice la palabra de Dios: perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión en él, partiendo del pan y de las oraciones. En Hechos 2:42, andando también en santidad. Hebreos 12:14. ¿Estará usted preparado en todo momento para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué se detiene? Sálvese ahora mismo de esta perversa generación. Levántese y bautícese y lave sus pecados invocando el nombre del Señor. Hechos 22:16. Hágase miembro de una iglesia regocijada por las normas del Nuevo Testamento. Al ser fiel hasta el fin, le será otorgada en el día del juicio final la corona de la inmortalidad, la corona de vida.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Exhortación de Ananías a Saulo, que lo encontramos en Hechos 22:16. Sed salvo de esta perversa generación. Exhortación de Pedro a la multitud en el día de Pentecostés, según Hechos 2:40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y hoy en día, mis estimados amigos que está escuchando este video por medio de este servidor, predicador de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway, ahora hay que predicar 3,000 sermones para que uno se bautice. Afirmación de la historia inspirado. Lucas en Hechos 2:41. Lo que encontramos aquí en esas palabras cuando Pedro les dijo: ustedes que mataron al Hijo de Dios. Necesitamos que todo el ser humano se arrepienta para que todos lleguemos a la plenitud de que aquel que lo puede todo, el que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, mis estimados fiel oyentes, hermanos y amigos. Me despido de ustedes, el evangelista y predicador de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway, del estado de Arkansas. Fue para mí un gran honor poderles presentar este breve fundamento de lo que es la Iglesia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, donde fue fundada. ¿Le tiene confuso? Déjeme decirle, déjeme invitarlo. Estamos situados en 1505 Robinson Avenida, Conway, Arkansas, 72034. Mi teléfono es 501-548-7319. Así es que, si en algo le podemos servir, déjeme decirle que Cristo es el que está esperando por usted. Nosotros solamente somos unos instrumentos que Jesucristo usa para que usted también sea parte del pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.